447. Si f de t es una función imaginaria pura, es decir, f de t igual a j por g de t, donde g de t es una función real, demostrar que las partes real e imaginaria de la transformada de Fourier de dicha función son como se ve en la pantalla. R omega, integral de menos infinito a infinito, de la función g de t por el seno de omega t de t. Y la parte imaginaria, x omega, igual a la integral de menos infinito hasta infinito de la función g de t que multiplica coseno omega t dt. En otras palabras, lo que nos dice es que nosotros debemos demostrar que estas dos condiciones son verdaderas cuando nuestra función es imaginaria pura. ¿Cómo lo hacemos? Empecemos con la definición de la transformada de Fourier. Sabemos que f de omega es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos j omega t dt. Sustituimos el valor de nuestra función. En este caso hemos dicho que la función es imaginaria pura y es j omega t, tal y como vemos aquí y tal como vemos en el enunciado. Ok, por otro lado, tenemos la exponencial compleja la podemos expresar como el coseno del ángulo menos j veces el seno del ángulo, ¿verdad? Este negativo es porque la exponencial es negativa. Si sustituimos esos valores en nuestra ecuación de la transformada de Fourier, nos queda de la siguiente manera. Entre paréntesis ponemos coseno de omega t menos j veces el seno de omega t. El ángulo es omega t en lugar de x. Vamos a eliminar el paréntesis. Multiplicamos j omega de t por el coseno de omega t. Nos queda de, como vemos aquí, y la segunda parte, o el segundo término, nos quedaría j por j negativo, sería menos j cuadrado. G de t por el seno de omega t, tal y como vemos aquí. Sabemos pues que j cuadrada es igual a menos 1. Por consiguiente, podemos reescribir en nuestra ecuación del lado izquierdo, o en primer lugar, después de la igualdad, ponemos la parte real, que sería, como dijimos que j cuadrada es igual a menos 1, entonces menos por menos es más. Nos queda la integral de menos infinito a infinito de todo esto que está aquí, g de t por el seno de omega t de t, ¿verdad? Más la otra integral, que es esta de aquí. Si observamos, esta ya es nuestra solución. Hemos demostrado que la transformada de Fourier es efectivamente igual a R omega más J veces X omega. R omega, que es todo esto, tal y cual nos dice desde el principio del enunciado, y X de omega, que es esta otra parte, G de t, coseno de omega t. Aquí está, G de t que multiplica coseno de omega t. Hemos resuelto la primera parte de este problema. Sin embargo, este problema se extiende y nos dice que también demostremos que R de omega es una función impar y que X de omega, esto de aquí, es una función par. ¿Cómo lo hacemos? Primero, recordemos que R de omega es toda esta integral de aquí, la integral de menos infinito a infinito de g de t seno omega t de t.
Vamos a evaluar nuestra función en un ángulo negativo. Sustituimos el valor del ángulo negativo en la función y nos queda de esta manera. Solo está cambiando el ángulo. Recordemos que para una función, o más, mejor dicho, recordemos que la función seno es una función impar. Es decir, que cuando nosotros evaluamos esta función en un ángulo negativo, es equivalente a evaluar dicha función en un ángulo positivo y multiplicar por -1 el resultado de esa función. De esta manera. Por consiguiente, podemos hacer uso de esta propiedad. Y nos queda así. El negativo lo ponemos fuera de la integral y conservamos el seno con un ángulo positivo. Es decir, que si comparamos todo esto podemos observar que esto es igual a nuestra definición original de la función r de omega, pero multiplicado por este menos que está aquí, de esta manera. Por lo tanto, vemos que r evaluado en un ángulo negativo es igual a r evaluado en un ángulo positivo, pero multiplicado por menos o por -1. Por consiguiente, se demuestra que efectivamente r de omega es una función impar. Enseguida vamos a demostrar que x de omega es una función par. Para ello, recordamos nuevamente que x de omega es igual a la integral de menos infinito a infinito de g de t por el coseno de omega t de t. Evaluamos dicha función en un ángulo negativo y nos queda de esta manera. Recordamos que la función coseno es una función par, es decir, que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. O dicho en otras palabras, que no importa si el ángulo es negativo o positivo, para ese mismo valor, la función coseno nos da el mismo resultado. Por consiguiente, en nuestra ecuación, simple y sencillamente, quitamos el negativo, porque sabemos que es el mismo resultado. Es decir, que x evaluada en este ángulo negativo es igual a x evaluada en el ángulo positivo. Por lo tanto, concluimos que x de omega es una función par. También tenemos que demostrar que la transformada de Fourier es igual o que la transformada de Fourier de esta forma de onda imaginaria pura es igual al negativo del complejo conjugado de dicha función con el ángulo positivo cuando acá el ángulo es negativo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos que nuestra función o que la transformada de Fourier está compuesta de la parte real más j veces la parte imaginaria. Si evaluamos en el ángulo negativo, nos queda igual bueno, como lo vemos aquí, ¿verdad? No es necesario repetirlo, simplemente sustituimos el ángulo positivo por un ángulo negativo. Recordamos de lo que acabamos de ver hace unos minutos, que nuestra función r evaluada en un ángulo negativo es igual a multiplicar por -1 r con el ángulo positivo, tal y como lo resolvimos aquí, ¿verdad? Y podemos hacer uso de la propiedad para la función par. De igual manera,
x de menos omega nos queda como x de omega. Multiplicamos, ponemos entre paréntesis todo este resultado, lo multiplicamos por menos 1 para que nos quede de esta manera. ¿Por qué lo hacemos? Porque si observamos esto de aquí, nos podemos dar cuenta que esto es el complejo conjugado de f de omega. Por lo tanto, f evaluada en el ángulo negativo es igual a menos f mismo conjugado, pero con un ángulo positivo. Recordemos que todo esto que hemos encontrado aquí es considerando una función imaginaria pura.